La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Continuemos contemplando a Jesús, no en una imagen, metodología de por demás herética, no en un muñeco hecho con las manos de un hombre, dice Jeremías, el profeta. Contemplemos a Jesús en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su verdad. Y hoy arribamos a Mateo capítulo 16, versículo 22. En el anterior devocional consideramos el anterior, versículo 21 de Mateo 16. Y allí lo encontramos enfrentando, o más bien siendo víctima de la sabiduría ancestral o cultura de los ancianos, de la religión tradicional y del sistema educativo formal. Ellos tres combaten a Jesús, porque de hecho combaten al cristianismo y a la vida cristiana pura, la única perfecta. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, tu palabra, Señor, destilada desde los cielos para los humildes creyentes del mundo, ciertamente es nuestro maná, nuestro alimento y nuestra fuente de verdad y plenitud. Reconocemos, Señor, por la influencia de tu Santo Espíritu, que tu palabra resplandece, es cristalina, límpida y sencillamente maravillosa. Reconocemos que en tu palabra estás tú, Señor, presente, vivo, latente, actuante y reinante. Nos allegamos a ella con humildad de corazón, Señor, quebrantados y necesitados. Siémbrala, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para que éstas tengan sentido y hallen refugio en tu programa, en tu proyecto, y nuestras vidas, Señor, sean gratas a ti. Te alabo y te bendigo por cada oyente de este devocional, suplicándote que tu manto les cobije, tu misericordia les alcance, tu gracia les sostenga, tu espíritu les fortalezca, en el nombre de Jesús y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, amados. Entonces el versículo 22 de Mateo 16 relata cómo Pedro, después de que oye
que los ancianos, los sacerdotes y los escribas van a asesinar a Jesús, le dice a Jesús: Señor, ten compasión de ti, no te dejes matar, ni por el sistema religioso, ni por la cultura, lo que llama la gente la cultura ancestral, ni tampoco por el sistema educativo. No los enfrenten. Imagínense ustedes. La idea es: deja que la religión se imponga, deja que la cultura de los pueblos se mantenga, deja que el sistema educativo impere en las mentes, en las almas de las gentes. Eso no importa. Eso tiene que ser así. Son fuerzas poderosísimas. Te van a asesinar, Señor. Es preferible que esos tres poderes, que esas tres vertientes humanas se impongan, prevalezcan y sigan conduciendo al mundo, aunque sea al despeñadero infernal definitivo y final. Deja que eso reine, Señor, en las conciencias, en las mentes, en las almas y en los espíritus de las gentes. No te metas en eso. Y Jesús, ante semejante propuesta, identifica nada más y nada menos que a Satanás. Satanás, que quiere decir acusador, es el genio de la mentira, del error, del engaño y de la destrucción. Él sabe que en tanto el ser humano esté regido por esos tres poderes y fuerzas, lo repito hasta la saciedad, el de la cultura ancestral, el de la religión tradicional y el del sistema educativo de los formal del Estado y de los estados. En la medida en que eso prevalezca, en esa medida el diablo reinará con su injusticia, su mentira y su maldad. Jesús fue a eso. Jesús, con su cristianismo a bordo, fue a enfrentar esas tres corrientes que lo único que arrojan es cieno inmundo y maloliente, que trae como fruto el desequilibrio, precisamente la injusticia y el caos. Por sus frutos los conoceréis. Y Pedro insta a Jesús a que no se deje matar por esas tres fuerzas diabólicas, normalmente pintadas de bondad, normalmente pintadas de verdad, normalmente exaltadas como lo más grande, como las flores en las manos del hombre arrogante, orgulloso y a la vez tonto. Normalmente perfumadas por la palabrería, por la retórica humana. Pedro le dice: piensa en ti, Señor. Lo interesante es que los cristianos genuinos de todas las épocas han tenido que pasar por este sedazo. Han tenido y tendrán y tendremos que seguir enfrentando esos tres sistemas. El mecanismo y la estrategia no ha cambiado, ni del uno ni del otro, ni de Satanás con sus tres instrumentos, ni de Dios con el poder del Espíritu Santo
con Jesús como punta de lanza. Esto no ha cambiado ni cambiará hasta que Él aparezca en los cielos, ya resucitado y glorioso, como sucedió hace 2000 años y como sucederá al final de los tiempos con su portentosa segunda venida. Entonces, de manera sabia y reveladora, profética, el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. En primer lugar, de manera circunstancial y puntual, era literalmente Satanás hablando a través de Pedro. Pedro, ese mismo que unas cuadras antes, unos metros antes, en el mismo capítulo le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al cual Jesús ante esa proclama le había dicho: eso no se lo reveló sino mi Padre que está en los cielos. Es la verdad suprema que yo soy el Cristo, la solución para el hombre, la familia, la sociedad, las naciones y el mundo. Y que sobre esa verdad, que soy la única solución, levantará la institución suprema llamada la Iglesia, cuna de Dios. Ese mismo que había hecho esa proclama revelada por Dios mismo, el Padre, ahora hace otra proclama: deje vivir a la tradición, a la cultura y a la educación reinante. Reine tú, es lo que en resumen, en suma, uniendo los dos pasajes que están uno después de otro, proclaman: reine tú, sé tú Cristo el Señor de la iglesia, pero no enfrente la cultura, la tradición religiosa y la educación establecida formal. Esa propuesta dicotómica, esa propuesta docetista, esa propuesta de que convivan los dos reinos y sistemas, el humanista y el celestial, en la persona de Jesús, el cristianismo, es diabólica. Es un híbrido, es decir, es ciertamente un sincretismo, como llaman los estudiosos de teología. Es un sincretismo inmundo y peligroso. Sincretismo que reina en estos momentos en el mundo. Encontramos al mundo exaltando al hombre y viendo las cosas en un revueltijo inmundo, precisamente porque el mundo es inmundo. Y encontramos llamando a los malos buenos y a los buenos malos. Y encontramos precisamente a los cristianos y a los maestros de los cristianos, superteólogos, hermanos, hablando más bien con la filosofía de la cultura, con la filosofía prevalente de la educación, metiéndose en ese sistema filosófico educativo formal, con la filosofía de la tradición, imponiéndola en medio de los cristianos y dándole espalda a Cristo Jesús como única solución, respuesta y condición para que el reino de Dios se establezca. ¿De dónde viene eso? Grita Jesús: de Satanás. Era física, repito, histórica y circunstancialmente el diablo hablando a través de Pedro, pero era también, como toda porción bíblica, proyectivamente, proféticamente, una revelación
de los siguientes 2000 o casi 3000 años que le esperaba a la humanidad, y que culminará, así como culminó circunstancialmente ese evento de muerte de Jesús en la cruz por esas tres fuerzas, por los ancianos, sacerdotes y escribas. Culminará la historia de la humanidad con el sistema reinante y imperante mundano, humanista, y con el advenimiento de Jesús en vivo y en directo a aplastar ese sistema diabólico. Pedro, que representa al hombre común, es más, al hombre supuestamente creyente, es más, al grupo de los 12, es más, a la iglesia final de los tiempos llamada cristiana, mimetizada, adherida al mundo y sus tres sistemas: religioso, cultural, político prevalente, educativo. Pero el Señor le dice: quítate, Satanás, quítate, porque usted es tropiezo. Usted, sistema religioso, y ahora peor, llamado cristiano, del fin de los tiempos, es tropiezo. En vez de convertir a los tres sistemas, a Cristo Jesús y su reinado, usted ha sido permeado por esos tres sistemas, y ahora ya no habla palabra de Dios. Ahora ya no predica a Cristo como el Cristo, a Jesús como el Cristo. Léase, la única solución, el Hijo del Dios viviente, venida del cielo. Ahora predica como cualquier filósofo barato, como cualquier pedagogo de poca monta. Ahora predica como cualquier político, artero, oscurecido, grosero. Ahora predicas como cualquier engañador, humanista. Ahora exalta al hombre. Ahora te centras supuestamente solamente en las víctimas y el victimario de una y de otra manera, y me dejas a mí, que soy la solución para los unos y para los otros, que soy la única solución y el único proveedor de un poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo, que es a quien necesitan los unos y los otros únicamente para que tengan esperanza. Realmente caíste. Es el tiempo de la blasfemia, de la anatema final, el tiempo de la confusión final, el tiempo en que Pedro, el líder prominente de los 12, de la iglesia, se confunde. Repito, y en vez de hacer que el mundo y el sistema se convierta al Señor, entonces convierte a la iglesia y al Señor al servicio del mundo en su estilo, propósitos, estrategia y terminología. Gravísimo. La iglesia metida en política, no para convertirlos, sino para volverse políticos. La iglesia metida en filosofía, no para convertirlos, sino para convertirse en filosófica. La iglesia metida en el sistema educativo formal, no para convertirlos, sino para convertirse al sistema humanista, filosófico y metafísico inclusive. La iglesia metida en la cultura, no para convertirla ni transformarla, sino para defender el sistema cultural loco y mundano, humanista, carnal, para afirmarlo y fortalecerlo. Una verdadera locura diabólica. Oremos al Señor, porque estamos transitando por los últimos tiempos vergonzosos, en donde el mundo se hunde y la iglesia
llamada cristiana, con Él también. Oremos. Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, Dios de dioses, te alabamos, Señor, te bendecimos, Jesús. Eres la solución, porque tu esquema y tu estrategia es cambiar al individuo uno por uno. No es de afuera hacia adentro, como proponen los pedagogos, los académicos despistados, los políticos y la cultura. Lo que tú propones no es formas humanistas, intelectuales, sociológicas, sino la transformación del individuo, como lo hiciste con los 12, finalmente 11 apóstoles, que por el Espíritu Santo, desde adentro hacia afuera, los hiciste resplandecer. Y finalmente hemos llegado a 2.000 millones de personas y más en el mundo, y que te esperamos ver como el Cristo, la solución y la única respuesta, como lo eres, porque la suma de las partes da el todo, y la suma de los cristianos transformados desde adentro, en donde tú resplandeces, Señor, en las mentes, en las bocas, en los ojos, en las manos, en el corazón, en el espíritu, en el ser y en el hacer, es la solución. Señor Jesucristo, insistimos en proclamarte junto con los ángeles por los siglos de los siglos, Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Mi Señor y mi Dios, en tu nombre oramos, en tu nombre bendigo a cada oyente, y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.